Llega el momento de repaso informativo de todas las noticias, de toda la actualidad. Llega el momento de poner un día más el punto de mira, el foco en Israel, con Netanyahu, que ha prometido la victoria pese a las dolorosas pérdidas de los soldados, mientras los funcionarios están anunciando que 12 soldados han muerto en los combates en Gaza desde el inicio de la guerra. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha emitido una declaración de condolencia. Apunta a que están en una guerra difícil, que va a ser una guerra larga, pero que tienen logros importantes en esto, pero también pérdidas dolorosas. Apunta que saben que cada uno de sus soldados es un mundo entero, que toda la nación de Israel les abraza a ellos, a las familias, desde el fondo de su corazón. Todos estamos con ustedes en su momento de gran dolor. Esto es lo que ha dicho Netanyahu, que también afirma que sus soldados han caído en una guerra injusta, la guerra por su hogar. Netanyahu, además, termina prometiendo a los ciudadanos de Israel que van a completar el trabajo y que van a seguir hasta la victoria. Seguimos pendientes de más noticias y de puntos claves, de puntos importantes, pendientes del cruce de Rafah con los primeros ciudadanos extranjeros que han llegado a Egipto desde Gaza. Esto es lo que han informado los medios locales. Esto se produce además después de que los evacuados heridos fueran transportados en ambulancias a través de la frontera esta mañana. Según el acuerdo alcanzado entre Egipto, Israel y Hamás, a varios extranjeros y personas gravemente heridas se les va a permitir abandonar este territorio a salida de Indonesia. Ha dicho que estaba intentando sacar a 10 ciudadanos, pero 3 de ellos, voluntarios en un hospital administrado por Indonesia, han decidido quedarse. Filipinas, además, ha dicho que los dos médicos filipinos de Médicos Sin Fronteras se encontraban entre los que han abandonado Gaza. Jordania e Italia también han dicho que esperaban sacar a sus ciudadanos en el día de hoy. Pasamos a hablar de otro de los protagonistas en el día de hoy. El gobierno de Bolivia se ha convertido en el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel por su operación militar en la Franja de Gaza. La decisión la ha anunciado la ministra de Presidencia María Nera Prada y el vicecanciller de Exteriores Freddy Mamani, según ha informado la Cancillería boliviana. Apuntan a que han tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se está realizando en la Franja de Gaza. Además, también apunta, en este caso, el vicecanciller a que rompe las relaciones diplomáticas con Israel. Seguimos con más noticias y ponemos el foco un día más en Irán. Las amenazas por parte de Irán. En el día de hoy han amenazado con intervenir en la Franja de Gaza, en la guerra de Gaza. Consideran que es su hogar toda la región y además Irán ha insinuado que podría intervenir en este conflicto de Israel con Gaza si no se alcanza pronto un alto el fuego, porque, como les decimos, considera que toda la región es su hogar. En concreto ha sido el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, el que de visita en Turquía, ha hecho esta amenaza velada. Dice: esta es nuestra región, nuestro hogar, y no vamos a esperar el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar. Pendientes de toda la información, de todas las noticias y también pendientes de los datos macroeconómicos. Estábamos con el foco puesto en los datos de empleo de Estados Unidos. Hemos conocido el ADP de desempleo en Estados Unidos, el cambio de empleo, con un dato que ha quedado por debajo de lo esperado, 113.000. Estábamos esperando un dato en torno a los 150.000. Les recordamos que el dato anterior fue de 89.000. Se queda por debajo de las expectativas, pero eso sí, supera también el dato anterior. Pendientes de más datos, eso de las 3 de la tarde conoceremos el JOLTS, pendientes también del Tesoro de los Estados Unidos, que ya ha dado cuenta de sus previsiones y ya saben, a eso de las 6:30 comenzamos con nuestro especial sobre la Reserva Federal, pero antes empezamos a repasar todas las noticias poniendo el foco un día más en Israel. Como les contábamos, mientras los funcionarios israelíes están anunciando que 12 soldados han muerto en los combates en Gaza desde el inicio de la guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha emitido una declaración de condolencia. Dice que están en una guerra difícil, que va a ser larga, pero que también están logrando importantes logros a pesar de las pérdidas dolorosas. El primer ministro ha dicho que saben que cada uno de sus soldados es un mundo entero, que toda la nación de Israel está abrazando a estos soldados y a las familias desde el fondo de su corazón. Dice: todos estamos con ustedes en su momento de gran dolor. El propio Netanyahu ha dicho que sus soldados han caído en una guerra injusta, la guerra
por su hogar. Netanyahu además ha terminado prometiendo a los ciudadanos de Israel que van a completar el trabajo. Seguiremos hasta la victoria. Y nosotros seguimos hablando de Israel, del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que ha emitido una declaración sobre la muerte de 9 soldados precisamente en combates en el norte de Gaza. Dice que la caída de estos combatientes de las fuerzas de defensa de Israel en la batalla contra los terroristas de Hamas en Gaza es un golpe duro y doloroso. Dice que sus corazones y pensamientos están con sus queridas familias, muy en la línea de lo que les comentamos hace apenas unos segundos del propio Benjamin Netanyahu. Apunta Gallant a que desafortunadamente los importantes logros de los intensos combates en las profundidades de la Franja de Gaza también se están cobrando un alto precio, pero eso sí, advierte que están preparados y listos para una campaña larga y compleja que requiere coraje, determinación y perseverancia. Eso sí, apunta a que ganarán este conflicto. Y seguimos con más noticias, con más últimas horas, seguimos poniendo el foco en Israel, en este caso el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que ha rechazado los llamamientos de la administración de Biden para liberar ingresos fiscales que pertenecen a la autoridad palestina. De hecho, apuntaba que ha escuchado que hay algunos que piensan que sus heroicos soldados y comandantes están sacrificando sus vidas por la defensa de la patria y a pesar de ello deberían transferir dinero a este despreciable enemigo en Judea y Samaria. Esto es lo que ha tuiteado Smotrich, adjuntando un artículo que cita al presidente palestino, Mahmoud Abbas, que decía que el pueblo palestino no va a ondear una bandera blanca. Sin embargo, apuntaba el propio Smotrich a que no van a repetir errores ni suposiciones por las que están pagando un alto precio. El ministro de Finanzas ha pedido ya en el pasado la disolución de la autoridad palestina. De hecho, en años anteriores describía a Hamas como un activo en comparación con la autoridad palestina, la que prefería débil para limitar la presión sobre Israel para que se entablaran conversaciones diplomáticas. De hecho, el propio Smotrich dijo el lunes que había ordenado al ministerio que detuviera la transferencia de fondos a la autoridad palestina y además instaba al gabinete a reevaluar su política sobre dichos fondos a la luz de lo que Smotrich caracterizaba como apoyo de la autoridad palestina al ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre. Y seguimos con más noticias. Otro de los protagonistas del día de hoy ha sido el gobierno de Bolivia. Se ha convertido en el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel por su operación militar en la Franja de Gaza. Esta decisión ha sido anunciada por parte de la ministra de la Presidencia y el vicecanciller de Exteriores. Lo han informado en una nota publicada en su página web, en la que apuntaban a que Bolivia ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Además, exigen el cese de los ataques en la Franja de Gaza que han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos, así como el cese al bloqueo que impide la entrada de alimentos, agua y otros elementos esenciales para la vida. Apunta Bolivia a que Israel está violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario en el tratamiento de la población civil en conflictos armados. Esta decisión por parte de Bolivia también está teniendo ya una reacción por parte de Israel. Ha calificado la decisión de Bolivia de cortar lazos como una rendición al terrorismo y al régimen del ayatolá en Irán. Dice que al dar este paso, el gobierno boliviano se está alineando con la organización terrorista de Hamas, que masacró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas. Israel condena el apoyo al terrorismo de Bolivia. Además, dice que da fe de los valores que representa el gobierno de Bolivia. Por último, también añade que las relaciones bilaterales han estado carecidas de contenido de todos modos desde que el actual gobierno llegó al poder. Pasamos de Bolivia a hablar de Estados Unidos. Vamos a contarles los acontecimientos que tuvieron lugar en el día de ayer, en este caso con unos manifestantes que interrumpieron varias veces una intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Era sobre la prestación de ayuda a Israel-Ucrania y precisamente estos activistas exigieron que se establezca un alto el fuego y que salven a los niños que se encuentran en la Franja de Gaza. Nos trae todos los detalles nuestro compañero Javier Longo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Ha sido una comparecencia de Antony Blinken, el secretario de Estado, junto a su par en el Consejo de Ministros de Joe Biden, junto al secretario de Defensa Lloyd Austin en el Senado, bastante complicada por las continuas interrupciones que desde un principio se han ido sucediendo por parte de varios ciudadanos que han protestado en contra de las acciones de la Casa Blanca en la guerra de Israel, básicamente en el apoyo de Washington a Tel Aviv y sobre el envío de armas. Ha habido gritos de alto el fuego
o la entrada o peticiones para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero también incluso se ha recriminado a Estados Unidos que esté ayudando con armas a Israel. El caso es que ha hablado Anthony Blinken, ha hablado Lloyd Austin, han argumentado ante el Congreso de su país que deben enviar inmediatamente ayuda a Israel y a Ucrania. Secretario de Defensa, secretario de Estado, que han argumentado y han dicho que en estos momentos hay que pedir más de 105.000 millones, los que pidió Biden al Congreso y Senado, en ayuda que topa la resistencia de una dividida legislatura entre republicanos y demócratas, pero que debe salir adelante lo más pronto posible, porque estamos en un momento, dicen los mandatarios, en el que muchas personas apuestan por que los estadounidenses estén divididos como para mantener su rumbo. De momento se pide dinero para ambos territorios, mientras los ciudadanos, la opinión pública, lo que hace es rechazar las posiciones de Washington en cuanto a este conflicto. Lo hemos visto en las protestas como la que ha habido contra Blinken en el Senado este mismo martes. Y de Estados Unidos pasamos a Irán, precisamente uno de los países a los que estaba apuntando el secretario de Estado de los Estados Unidos. Hay nuevas declaraciones del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que ha hecho un llamamiento a los estados musulmanes para que hagan un boicot a Israel, para que cesen las exportaciones de petróleo y alimentos a Israel con el fin de detener el bombardeo de Gaza, durante un discurso pronunciado en el día de hoy, según apuntan algunos medios de comunicación estatales iraníes. Dice que los bombardeos sobre Gaza deben cesar de inmediato, que hay que poner fin a las exportaciones de petróleo y alimentos al régimen sionista. Además, también apunta que los dirigentes clericales iraníes han advertido a Israel de una escalada si no pone fin a las agresiones contra los palestinos, y las autoridades han indicado que los representantes de Teherán en Oriente Próximo están dispuestos a actuar. El propio Khamenei, máxima autoridad de Irán, ha afirmado que Estados Unidos será cómplice de los recientes crímenes de Israel contra los palestinos. Dice que el mundo islámico no debe olvidar que en la cuestión crucial de Gaza, quienes se han opuesto a la oprimida nación palestina fueron Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Todo esto entre cánticos de muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Y seguimos hablando de Irán, con más amenazas. Ojo, porque en las últimas horas, en este caso el ministro de Asuntos Exteriores iraní, está amenazando con intervenir en la guerra de Gaza, ya que considera su hogar toda la región. Irán ha insinuado que podría intervenir en el conflicto de Israel con Gaza si no se alcanza pronto un alto el fuego, porque, como les decimos, considera que toda la región es su hogar. El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, que está de visita en Turquía, ha hecho esta amenaza velada diciendo: esta es nuestra región, nuestro hogar, y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar. Además, también el propio ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que los grupos antiisraelíes pueden considerar un movimiento sorpresa que podría alterar la situación. Dice que la región está al borde de una decisión importante y decisiva, y que Estados Unidos y Israel pueden ser responsables de la expansión de la guerra. Nueva amenaza por parte de Irán. Y seguimos con más amenazas. En este caso es un alto funcionario iraní el que dice que Israel se va a enfrentar a la aniquilación si la guerra contra Hamas se expande. Esto es lo que ha dicho un alto funcionario iraní, mientras las fuerzas de defensa de Israel siguen atacando al grupo terrorista por tierra y aire en Gaza. Sus palabras textuales son: si la guerra se expande, no podremos decir que Israel perderá, porque no va a quedar nada de Israel que pueda ser descrito como perdedor o ganador. Ojo, porque las declaraciones son del viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Bagheri Kani, según la agencia de noticias Fars de Irán. Kani, cuya cartera diplomática incluye un papel como principal negociador nuclear de Irán, ha ofrecido esta predicción pocos días después de reunirse con un alto funcionario de Hamas durante un viaje a Rusia. De hecho, precisamente hace estas declaraciones en un momento en el que las fuerzas proxy-iraníes en todo el Medio Oriente han lanzado varios ataques contra posiciones israelíes, mientras Irán y Hamas exigen que Israel detenga su bombardeo de Gaza, precisamente la sede de Hamas. Enseguida seguimos con más noticias, más últimas horas, más información. Enseguida de vuelta aquí en Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Para mucha gente, acertar es sinónimo de ganar. Pues en el trading no es así, pese a que la gran mayoría piensa esto. Vamos a hablar de operativa. Vamos a entrar de lleno en este nuevo módulo, el más importante para la Academia de Negocios Televisión, denominado módulo de operativa. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas que fueran a ser de esa forma. Descubrirás que por más que analices y aciertes lo que un precio de cotización puede hacer, no va a ser una garantía para que tu cuenta pueda crecer o tu dinero. Comenzarás a entender que te va a dar igual si un precio de cotización, sea de lo que sea, sube o baja. Simplemente vas a poder contar con las herramientas fundamentales para que esa operativa, esa inversión, te lleve con un alto grado de probabilidad quizás al éxito. Aprenderás a gestionar el capital, el riesgo y, lo más importante, tu comportamiento, tus emociones. Porque si no dominas estas tres cosas, da igual lo que hagas, da igual lo que aprendas, nunca llegarás a esa meta que te habías propuesto. Sé parte de la Academia de Negocios Televisión. Sé parte de este nuevo módulo denominado operativa, el módulo más importante de toda la academia, porque seguramente descubrirás algo que hasta ahora nunca habías visto antes. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas de la actualidad, que en este caso vuelve a pasar por Irán, pero ojo también por Turquía, porque los jefes de la diplomacia turca, iraní, Hakan Fidan y Amir Abdollahian, precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que ya les hablamos en los últimos minutos, que está amenazando con intervenir en el conflicto de Gaza, en este caso, tanto él como su homólogo turco han pedido en Ankara que se convoque cuanto antes una conferencia internacional para evitar una guerra regional. Dice que el presidente iraní ha propuesto una reunión con los líderes regionales y los países musulmanes y árabes lo antes posible para poner fin a la guerra. Esto es lo que ha declarado el ministro iraní en una rueda de prensa conjunta en Ankara con su homólogo turco. Dice que los países de la región deben asumir sus responsabilidades. De lo contrario, esta espiral de violencia va a continuar en la región. Ha insistido también en este caso el ministro turco, que dice que no quieren que la tragedia humana de Gaza se convierta en una guerra que afecte a los países de la región. Además ha expresado su preocupación. Dice: estamos preocupados por la extensión geográfica del conflicto. También hemos hablado de ello con su homólogo iraní y apuntan a que hay fuertes indicios de que otros elementos armados de la región podrían intervenir en este conflicto si no cambian las condiciones. El alto el fuego y la paz son más esenciales que nunca. Irán y Turquía convocando una conferencia para evitar una escalada regional. Y seguimos pendientes de los puntos clave de este conflicto, con decenas de ambulancias egipcias que han cruzado este miércoles el paso fronterizo de Rafah para trasladar a heridos palestinos en la franja de Gaza para que reciban tratamiento en Egipto por primera vez desde el inicio de los bombardeos israelíes de este enclave palestino. De hecho, canales de televisión egipcio muestran imágenes de una cola larga de otras ambulancias egipcias frente a la puerta del cruce de Rafah que separa entre el territorio egipcio y Gaza. Además, tienen previsto entrar también al lado palestino para trasladar a los casos más graves. Más noticias en torno al cruce de Rafah. En este caso, decenas de titulares de pasaportes extranjeros atrapados en Gaza están abandonando la franja cuando
el cruce de Rafah a Egipto se abre por primera vez desde el devastador ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, aunque es cierto que han pasado convoyes de ayuda desesperadamente necesaria entre Egipto y Gaza. A la gente no se le había permitido cruzar hasta ahora. Se espera que unos 400 extranjeros con doble nacionalidad abandonen Gaza en el día de hoy. Las ambulancias esperan en el lado egipcio de la frontera para transportar a unos 90 enfermos y heridos, a quienes también se les permite salir. Varios medios están informando de que Egipto está construyendo un hospital de campaña a lo largo de la frontera. Y más noticias sobre el cruce de Rafah. El secretario de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, ha dicho que es probable que el cruce fronterizo se abra en el día de hoy. Además, apunta que puede permitir a un grupo de extranjeros salir de la franja de Gaza hacia Egipto. Ojo, porque a priori los ciudadanos británicos no estarían precisamente entre estos ciudadanos. Apunta Cleverly a que los equipos de Reino Unido están listos para ayudar a los ciudadanos británicos tan pronto como puedan partir. Y seguimos con más noticias en torno a la comunicación, a la falta de comunicación en la franja de Gaza. En este caso, el operador palestino de telecomunicaciones Paltel ha anunciado este miércoles un corte total de las líneas telefónicas y de internet en la franja de Gaza asediada por el ejército israelí. Apuntan a que lamentan informar a sus conciudadanos de su querido país que las comunicaciones y los servicios de internet en Gaza han sido cortados por completo. Esto es lo que han declarado en la red social X. Además, el observatorio de redes NetBlocks también ha confirmado que las mediciones en directo muestran que la franja de Gaza está experimentando otro corte de internet con un impacto significativo en el operador Paltel. El incidente supone una pérdida total de las telecomunicaciones para la mayoría de los residentes. Y seguimos con más noticias. Dimisiones en la ONU. Un alto funcionario de la Oficina de Derechos Humanos ha presentado su dimisión ante lo que ha llamado el fracaso de la ONU en Palestina. De hecho, ha sido confirmado hoy por el portavoz de la Secretaría General, Stefan Dujarric, que eso sí, no ha mencionado el nombre de este funcionario, pero ha reconocido que la Oficina de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, ha recibido una carta de dimisión en la que expone sus razones personales. Una carta que ya ha sido filtrada en algunos medios, firmada por Craig Mokhiber, que hasta hoy era el director en Nueva York del organismo que dirige Turk. Pasamos de la ONU a hablar de Corea del Norte, que habría enviado más de 1 millón de proyectiles de artillería rusa desde principios de agosto y probablemente también estaría ayudando a Pyongyang con tecnología para su próximo intento de lanzamiento de un satélite, según dice la agencia de espionaje de Corea del Sur. Están hablando los periodistas sobre la evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia del país después de una sesión informativa de la agencia de espionaje en el Parlamento. Sugieren una mayor cooperación entre Pyongyang y Moscú después de la reunión de alto perfil entre el líder norcoreano Kim Jong-un y su homólogo ruso Vladimir Putin en Rusia. El mes pasado los dos líderes se reunieron en el símbolo de la destreza espacial rusa en el lejano oriente de Rusia y además prometieron formar un frente único anti-imperialista. Pyongyang, ya saben que a menudo se refiere a Estados Unidos y a sus aliados como imperialistas. De Corea del Norte pasamos a China, que ha acordado en principio trabajar para que el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden se reúnan este mes, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, en un paso importante para los esfuerzos de ambos países por reavivar unas relaciones que en estos momentos están por los suelos. China dijo que ambas partes necesitaban eliminar las perturbaciones, superar los obstáculos, mejorar el consenso y acumular logros mientras trabajan para reunirse al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco del 15 al 17 de noviembre. China y Estados Unidos se han enfrentado repetidamente este año por el control de las exportaciones, Taiwán y un globo espía chino que sobrevoló Estados Unidos este año antes de ser derribado. De China pasamos a Rusia con un presentador, Solovyov, un presentador bastante cercano al círculo de Putin, que dice que Estados Unidos estaba suministrando armas a los enemigos de Rusia para que estos acabaran con Moscú, pero también con Corea del Norte o con China, algo que considera suficiente para iniciar una tercera guerra mundial, porque dice que Rusia debería empezar a dar todo a los enemigos de Washington para que ellos sientan lo mismo que nosotros sentimos. Pero eso sí, cree que si eso ocurre sería suficiente para que haya una yihad global y así un conflicto a gran escala. Solovyov ha continuado afirmando que nadie podía hacerse la idea de lo que pasaría si se desatara una guerra religiosa de la que solo tendría culpa Occidente. Dice además, en este caso, Medvedev, que este conflicto tiene todas las papeletas para convertirse en una guerra a gran escala. Este no es el camino que deben tomar los países occidentales. Esto es lo que decía el expresidente ruso y actual jefe del Consejo de Seguridad de Rusia.
Enseguida seguimos con más noticias, más últimas horas, más actualidad. También volvemos con más análisis, una breve pausa. Y enseguida seguimos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión. Para mucha gente, acertar es sinónimo de ganar. Pues en el trading no es así, pese a que la gran mayoría piensa esto. Vamos a hablar de operativa. Vamos a entrar de lleno en este nuevo módulo, el más importante para la Academia de Negocios Televisión, denominado módulo de operativa. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas que fueran a ser de esa forma. Descubrirás que por más que analices y aciertes lo que un precio de cotización puede hacer, no va a ser una garantía para que tu cuenta pueda crecer o tu dinero. Comenzarás a entender que te va a dar igual si un precio de cotización, sea de lo que sea, sube o baja. Simplemente vas a poder contar con las herramientas fundamentales para que esa operativa, esa inversión, te lleve con un alto grado de probabilidad quizás al éxito. Aprenderás a gestionar el capital, el riesgo y, lo más importante, tu comportamiento, tus emociones. Porque si no dominas estas tres cosas, da igual lo que hagas, da igual lo que aprendas, nunca llegarás a esa meta que te habías propuesto. Sé parte de la Academia de Negocios Televisión. Sé parte de este nuevo módulo denominado operativa, el módulo más importante de toda la academia, porque seguramente descubrirás algo que hasta ahora nunca habías visto antes. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión con más últimas horas, más actualidad, que en este caso pasa por los BRICS, por Irán. El nuevo miembro de los BRICS está dando desde luego mucho que hablar, pero además se acercó a la Organización de Cooperación de Shanghái, instándola a abandonar el dólar estadounidense para transacciones globales. De hecho, llamó a la OCDE a comenzar a intensificar los asentamientos transfronterizos en moneda local y no en dólares estadounidenses. Irán ha dicho que se va a formar un nuevo orden mundial justo y equilibrado si todos los países ponen fin a su dependencia del dólar. De hecho, ha pedido a las naciones en desarrollo que usen la moneda local para el comercio global para debilitar las perspectivas del dólar estadounidense. Las declaraciones llegan en un momento en el que Estados Unidos ha vuelto a congelar 6.000 millones de dólares en dinero procedente del petróleo después del ataque de Hamás a Israel. Su economía ahora está sufriendo sin entradas de fondos a sus reservas. Por ello, los dirigentes están recurriendo a diversas tácticas para levantar su economía, que está al borde del colapso.
Pendientes de todas las noticias y también de la apertura de Wall Street, esta tercera sesión de la semana con el foco puesto en el Departamento del Tesoro y sobre todo en la reunión de la Reserva Federal, en las palabras de Jerome Powell, a eso de las 6:30, con el especial en esta casa, en la señal de negocios televisión, y con los mercados que abren girando, dando la vuelta a los futuros. Vemos subidas para el Dow Jones de algo más de 3 décimas, un 0,38% arriba hasta los 33.052 puntos. También el S&P subiendo, eso sí, un poquito menos, de hecho es el más rezagado en estos momentos, pero algo más de una décima arriba, un 0,16% hasta los 4.200 enteros. Y el Nasdaq, el sector tecnológico, uno de los más rezagados en las últimas semanas, viene también subiendo un poquito, un 0,28% arriba hasta los 12.887 puntos. El foco puesto en la Reserva Federal, en los bancos centrales, en las palabras, en el tono de Jerome Powell, y precisamente todas estas cuestiones las vamos a analizar, como siempre hacemos, de la mano de los mejores expertos. Ya contamos con Rafael Ojeda, Global Chief Market Strategist Fortis Funds SICAV. Ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas. Hola, buenas. Un placer tenerte por aquí en un día pues con una agenda muy cargada, pendientes de los datos de empleo. Acabamos de conocer el ADP, en menos de media hora vamos a conocer también el informe JOLTS, muchos datos, muchas cuestiones y sobre todo el foco puesto en la Reserva Federal. No sé qué espera, Rafael, de la sesión de hoy. De momento los futuros apuntaban a caídas y hemos empezado con tono positivo, tampoco sin tirar cohetes, pero bueno, subidas para los 3 índices. Obviamente, a mi modo de ver, yo creo que si el mercado de futuros está subiendo es porque entienden que probablemente Jerome Powell no suba los tipos de interés, que es una opción que está sobre la mesa. Si Jerome Powell no sube los tipos de interés y, por supuesto, el mercado, que siempre descuenta el mejor de los escenarios, considera que... Enseguida volvemos con los mejores expertos, enseguida recuperamos la conexión con Rafael, como decimos, en una apertura positiva para Wall Street, para los mercados americanos, con el foco puesto en la decisión de tipos de la Reserva Federal, en las palabras de Jerome Powell, y como vemos, parece que los inversores, parece que los mercados esperan pues que por el momento no haya más subidas de tipos. Estábamos hablando que hay algunos analistas que apuntan a 4 subidas de cara al año que viene. Algunos empezaban a apuntar pues que igual se queda en 2, que igual no tenemos más subidas en lo que queda de 2023. De momento, los inversores parece, bueno, pues que con cierto optimismo ante la decisión de Jerome Powell, ante la decisión de la Reserva Federal. Vamos a seguir con más noticias, con más últimas horas, y precisamente hablando de Estados Unidos vamos a contarles la última advertencia por parte del FBI, en concreto de su director, que dice que la guerra entre Israel y Hamás ha elevado la amenaza de ataques contra estadounidenses en Estados Unidos a un nivel totalmente diferente. Dice que están evaluando que las acciones de Hamás, también de sus aliados, van a servir como una inspiración como no habían visto desde que el grupo ISIS lanzara su llamado califato hace varios años. También dice que no se puede descartar la posibilidad de que Hamás u otra organización terrorista extranjera aproveche el conflicto actual para llevar a cabo ataques precisamente en suelo estadounidense. El jefe de la Oficina Federal de Investigaciones ha dicho que la amenaza más importante era para las comunidades judía y musulmana en Estados Unidos. Como les decimos, estamos pendientes de los mercados, pendientes de esta apertura de Wall Street que comienza con tono positivo. Volvemos a conectar, volvemos a saludar a Rafael Ojeda, que nos estaba comentando un poco pues, qué esperan los inversores del día de hoy. De momento parece que cierto optimismo, ¿no, Rafael? Bueno, pues enseguida vamos a conectar, vamos a recuperar la conexión con Rafael. Como les decimos, el foco está puesto desde luego en la Reserva Federal, en la decisión que se avecina. Va a llegar hoy mismo, cuando se espera que el Banco Central mantenga su tasa de interés de referencia en el mismo nivel, sobre todo teniendo en cuenta que las crecientes tasas de interés son el principal culpable de esta corrección del mercado de valores. Los inversores esperan que la Reserva Federal dé señales de que podría terminar con su aumento de tasas. Los operadores esperan que la Reserva Federal termine de subir los tipos, como les decíamos, al menos para lo que queda de año. Las apuestas de los analistas están divididas. Algunos creen que va a haber una última subida de tipos de interés, ya sea ahora o bien en la reunión de la FOMC de mediados de diciembre o bien en el de enero, y otros que consideran que ya se ha alcanzado el techo. De hecho, en su anterior reunión de mediados de septiembre, la Reserva Federal mantuvo sin cambios el precio del dinero en la banda del 5,25 al 5,50%. Ojo, porque este es su nivel más alto de los últimos 22 años. La Fed hizo una pausa, pero
su presidente Jerome Powell lanzó un mensaje bastante duro, advirtió sobre las elevadas tasas de inflación y dejó abierta la puerta a una vuelta de tuerca más. Además, los inversores esperan que tarden en llegar las primeras rebajas. Los analistas creen que en 2024 la Reserva Federal solo va a reducir los tipos 2 veces en lugar de las 4 que estaban anticipando hasta ahora. Pendientes de la Reserva Federal, pero también pendientes del Departamento del Tesoro, otro acontecimiento que acapara la atención de Wall Street. El departamento ha detallado hace apenas unos minutos, hace menos de una hora, sus planes de reembolso para futuras ventas de deuda. Este anuncio además se produce con los rendimientos del Tesoro en torno a sus niveles más altos desde 2007, un reflejo de los mercados financieros que están asustados por el daño que podría causar el aumento de los costes de endeudamiento. De forma más inmediata, el Tesoro va a subastar 112.000 millones de dólares en deuda la próxima semana. Esta venta se va a realizar en 3 partes, comenzando el martes con 48.000 millones de dólares en bonos a 3 años y los días siguientes con ventas respectivas de 40.000 millones de dólares en bonos a 10 años y 24.000 millones de dólares en bonos a 30 años. La venta total igualó algunas estimaciones realizadas en Wall Street en los últimos días. De hecho, el Departamento del Tesoro espera aumentar el tamaño de los bonos a 2 y 5 años en 3.000 millones de dólares al mes, el de los bonos a 3 años en 2.000 millones de dólares al mes y el de los bonos a 7 años en 1.000 millones de dólares al mes. A finales de enero, los tamaños de las subastas van a registrar aumentos respectivos de 9.000, 6.000, 9.000 y 3.000 millones de dólares. Y seguimos con más noticias. Ponemos el foco ahora en las empresas. Ponemos el foco en una de las tecnológicas más importantes. Hablamos de Google. El juicio por la posición de monopolio de Google en Estados Unidos se está abriendo a Alphabet en canal, destapándose secretos difíciles de conocer en condiciones normales. En la jornada de hoy, el Departamento de Justicia ha acusado a la compañía de tener paralizada la implementación de la inteligencia artificial generativa, pese a estar a la cabeza en el desarrollo de esta tecnología, sobre todo con el objetivo, claro, de no perjudicar a su buscador. El argumento es clave porque si se demuestra este retraso en el lanzamiento de la inteligencia artificial y sobre todo si se demuestra que ha perjudicado a los consumidores, podría incluso terminar con Alphabet troceada. Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos tienen una teoría bastante diferente, bastante curiosa. Están planteando que Google estaba muy por delante de la inteligencia artificial generativa, pero que decidió no lanzar esta tecnología antes por temor a perder su monopolio en las búsquedas. De hecho, la prensa anglosajona ha venido dando vueltas sobre que en el cuartel general de la compañía, ubicado en Mountain View, encendieron las alarmas cuando OpenAI, participada por Microsoft, lanzó ChatGPT. La teoría del código rojo y lo que pasó en los meses posteriores encaja a la perfección con la denuncia de los abogados federales. Enseguida seguimos con más noticias, con más actualidad, con más